comunicación. Hoy día, que estamos lunes 15 de agosto, voy a proceder a revisar carátulas y contenidos en comunicación. Exactamente, ¿no? Colocando la nota respectiva. Sí, Los contenidos aún no los tengo. Hoy día los voy a hacer. tampoco. Miren mis ojos cómo se abren, ¿ah? Mis ojos se abren, miren. Se abren mis ojos. Ya, ¿qué pasa? A ver, Adrián, ¿qué pasa? Dime qué pasa. Dime. Los contenidos, como recién lo han enviado ayer, creo. ¿Qué cosa? ¿Recién lo han enviado ayer los contenidos? No, a mí me avisaron por el celular de mi abuelo que los contenidos de comunicación se han enviado. Pero así como ayer, antes de ayer, creo. Y los domingos, justo los domingos, no abren Ya. las librerías. Para nada. Por tu casa, porque por acá se abren. Por acá no, o sea, nunca hay Ya. librerías abiertas. Entonces hacemos una cosa, muchachos, hacemos una cosa, tranquilos. Yo acá igual tengo mi registro, ¿no? Y lo que vamos a hacer es dejarlo como tarea, pero ojo, nosotros vamos a tener 2 veces comunicación, ¿no? Entonces, para nuestro segundo día de comunicación, que ahorita no sé cuándo nos toca. El Ya, jueves. para nuestro segundo, ya, el jueves. No, el Ya. miércoles. Ay, no me confunden, ¿ya ves? Sí, nos toca después de educación física, supuestamente educación física. Miércoles. Porque no tenemos educación física. Creo. Ya. Entonces, bueno, para nuestro segundo día, compadres, yo, claro, el miércoles, tienes razón, el miércoles nos toca. El miércoles yo lo voy a revisar. Ojo. O sea que tienen hoy día, tienen mañana, porque el miércoles yo ya, sí o sí. ¿Ya? Yo tengo la cara. Muy bien, Jairo, 20 puntos. 20 puntos más para Jairo. Listo. Acá pongo. Jairo. 20 de nota. En comunicación. No voy a confundir con mi recurso de historia. En comunicación. Ya está. Listo. Ahora sí, chicos, empezamos. ¿Ya? Tenemos ahí dentro de los contenidos el tema de la exposición, ¿no? La capacidad de exponer. Ahora, yo puedo tener una exposición de manera oral y también existen exposiciones que vienen escritas, ¿no? Por ejemplo, en el periódico, ¿no? En las noticias nos exponen, ¿no? Ciertos diálogos o cierta información de manera que ha sido captada de manera verbal, pero por escrito. Entonces, las exposiciones pueden ser presentadas de manera oral o también de manera escrita, pero deben de tener ciertas características. Toda exposición, chicos, debe tener ciertas características. Entonces, el día de hoy vamos a ver eso, ¿ya? Rapidito, como título, ponemos la fecha. Rapidito, por favor. Ponemos la fecha en el cuaderno, dejen la respectiva hoja, el que no ha hecho carátula y contenido, dejen la respectiva hoja. Y por favor, coloquen la fecha. Sí tengo. Ya. Pongan la fecha en número, en letras, no en números, ¿ok? En letras, compadre Adrián, en letras. Lunes. Ya está con gripe. Ya me contagié. No, luego me atoré. Lunes 15 de agosto, ni enfermarme, porque yo tengo que ir el jueves. Si no, ¿con quién hago el reto? Lunes 15 de agosto. Ahí la voy a agarrar a Isabel de la cola. De la cola la voy a meter al cagada. Lunes 15 de agosto. Ahí me voy a vengar. Por no presentarme todas las tareas. Así. Ahí me vengo. Lunes 15 de agosto. Porque ahí todos los demás están bien. Mi Adrián terminó muy bien. El bimestre. Jairo también. Y bueno, Joel como siempre muy bien. Isabel está ahí. Parece el Chavo. ¿Por qué? Porque siempre dice una cosa. ¿Cómo se llama? Lunes 15 de agosto, pero... Lunes 15, pero... Yo interrumpo lo que estoy hablando. Yo me estoy riendo como el Chavo. Como el Chavo o como Cantinflas. A sus órdenes, jefe. A sus órdenes, jefe. Dice, ¿no? El Cantinflas. Muy bien. Ya, ahora sí. Nos ordenamos y decimos que vamos a hablar de la exposición. ¿Sí, Jairo? Ponemos ese título después de la fecha. Exposición. ¿Ya? Y acá tengo un material. ¿Dónde?
Tenemos la exposición o exposición. Título, la exposición. ¿Ya? ¿En qué modalidad? En la modalidad de comparación y contraste. Esto lo van a descubrir y van a saber de qué les estoy hablando. Voy a abrir mi material un ratito. Un material que van a leer después de imprimirlo. Es un material que encontré de la profesora del año pasado. ¿Cómo se llamaba la profesora del año pasado? Muy buena también. ¿Cómo se llamaba? A ver si acuerdan. ¿Sabes? Creo que así era. Miss, Muy yo bien. tengo ¿cómo se llama? El material de la exposición guardado. No, pero de la De la exposición, tú exposición, estuviste el año pasado, ¿en qué año estuviste? em, el Primero, la año, O En primero. primero, bueno. ¿Cómo vas a pero olvidar? Ahora igual lo tengo. tenemos, ya está bien, lo que pasa es que la profesora hizo el tema en segundo también con otro material. Entonces, ese material es el que yo he cogido. Ah, bien. Claro, ni modo que escoger el de primero, como ves. Aunque podría haber escogido, pero no, pues el hecho es que ustedes tengan un material nuevo, ¿no? Ahora, lo malo es que esto no sé por qué no quiere abrir el PDF. Miss, ¿desde hace cuánto que el Miss no revisa las grabaciones del antiguo curso? Antiguo comunicación. Un ratito ya, un ratito. Vamos a... Acá tengo el material. Ya, no es el mismo. A ver, vamos a sacar este de acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se atoró. Ay, 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 ay. Ay, no sé. Ya, no importa. ¿Qué pasó? Acá. Esto es el texto expositivo. Ahí está. Por favor, necesito... Esto se los voy a mandar para que lo impriman. No sé que no se preocupen ahorita. ¿Ya? Necesito que lo leamos, eso sí, con mucha concentración. ¿Ya? Empiezo con Isabel. Isabel, vamos a leer fuerte y claro, hija. Ya. ¿Cuál es el título de la lectura de este texto Las, expositivo? las religiones indoeuropeas. Entre los Exacto. indoeuropeos existe una enorme cantidad de diferencias en los modos de vida, pero también coincidencias. La religión se encuentra entre esos elementales que la cultura ha modificado. A primera vista, las religiones de los griegos y de los védicos, de los celtas, de los romanos o de los vikingos resaltan muy diferentes. Por ejemplo, el dios de la guerra se llamaba Marte entre los romanos, Indra entre los védicos, Ares entre los griegos y Thor entre los vikingos. Sin embargo, comparten algunos rasgos o elementos. Los mitos sobre las guerras entre los dioses aparecen en los griegos, indios, celtas, iranios y vikingos, aunque el resultado no es el mismo. Por ejemplo, en los relatos indios, un grupo de dioses, los pensadores quedaron convertidos en amos del cosmos. En cambio, en Irán, el combate fue ganado por el dios Ahura, que se convirtió en un dios único. El parecido entre ciertas palabras de lenguas indoeuropeas ha permitido hallar raíces comunes. Si madre se decía matar en latín y griego, matar entre los indios y los iranos, mati entre los esclavos, mote entre los lituanos o motir entre los germanos. Era muy probable que ese parentesco se pudiera encontrar también en otros aspectos. Por ejemplo, en la religión, una palabra similar en las diferentes lenguas de estos no sirve para nombrar a Dios. Los romanos lo llamaron Deus, en la India Deva, en Irlanda Eva. Los lituanos denominaban dievas a los adoradores cielo. Los griegos Dios. Este parecido no puede ser fruto de la casualidad. También algunos ritos o costumbres contaban con elementos parecidos.
Por ejemplo, al dedicarse al pastoreo en su origen, en los rituales y mitos de los diferentes pueblos indoeuropeos, tuvieron mucha importancia los bueyes, los caballos y las ovejas. Por eso los jóvenes debían demostrar su valentía con una prueba iniciática, un rito que los convertiría en adultos. El robo de ganado a otros pueblos. Hay numerosos relatos entre griegos, celtas o indios, en los que se cuenta cómo los grandes héroes lo habían hecho, y se veía no como un acto incorrecto, sino como una gran hazaña. Otra característica común de los varios indoeuropeos es que no controlaban el tamaño de sus familias, por lo que eran grupos humanos en continuo crecimiento. Cada cierto tiempo ocupaban nuevos territorios y tarde o temprano entraban en conflicto con sus vecinos por la necesidad de más recursos al aumentar la población. Esta es una de las razones por las que la guerra y los guerreros tuvieron tanta importancia en los indoeuropeos y ocuparon un lugar destacado dentro de sus mitos y entre sus dioses. A ver, vamos a parar un ratito ahí, en esta primera parte. ¿De qué nos están hablando, Jairo? De los griegos. ¿De los griegos solamente están hablando? ¿Seguro? Joel, ¿de qué nos están hablando? Unos griegos y también Dios. A ver, Adrián. Ay, sí, me recuerdo. Y como los indoeuropeos en general interpretaban a Dios en su palabra, por ejemplo, se decía en el idioma que ellos tenían, lo interpretaban en otra palabra, como Deus, Dios. Ya, a ver, nos ordenamos. Ya, el que se ha acercado un poco más es Adrián, pero tampoco soy exacto. Miren, mi pregunta ha sido, ¿este texto expositivo de qué está hablando? ¿Cuál es el tema de este texto expositivo? De repente Isabel, a ver, no le di la oportunidad a Isabel. Sobre la mitología y las religiones de Europa, o sea, de las distintas características de los dioses en varias partes de Europa. Claro. Está hablando, por eso que el título es Las religiones indoeuropeas, ¿no? No está hablando de los indoeuropeos en general. ¿De qué aspecto de los indoeuropeos está hablando? ¿De la comida? ¿De qué está hablando? ¿De la ropa? ¿De qué está hablando de los indoeuropeos? De las religiones indoeuropeas, de sus creencias, de sus mitos, de sus dioses, todo lo que tiene que ver con la religión indoeuropea. Y comienza, ¿qué cosa comienza a hacer? A comparar, ¿se dan cuenta? Los indoeuropeos, ¿quiénes son? Los griegos, los latinos, los vikingos, los romanos, todos ellos son indoeuropeos. Todos ellos, ojo, por eso yo cuando Jairo dijo los griegos, yo le dije, no, ¿qué? ¿Solamente está hablando de los griegos? No, está hablando de todos los indoeuropeos, ¿no? Griegos, vikingos, romanos, latinos, etc. Entonces, ¿qué está haciendo? Está comparando las religiones. Dice que los indoeuropeos son muchos. ¿Pero qué tienen en común? Muchas cosas en común, entre ellas la religión. Y empieza a comparar, ¿no? Los dioses griegos se llaman así. El dios romano se parece a su nombre así. Entonces empieza a detallarnos el parecido, las similitudes. Empieza a comparar dioses griegos con dioses vikingos, con dioses romanos. Empieza a comparar. Por eso es que este es un texto expositivo de comparación o contraste, porque se trata de exponer, ¿no? Situaciones sobre un tema que compara, ¿no? Compara o contrasta. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en lo que dice el texto? ¿Ah? ¿O no? De repente ustedes entienden otra cosa. A ver, lo volvemos a leer entonces. Isabel ya hizo una primera lectura. Yo estoy dando una explicación de qué se trata la lectura porque más tarde vienen preguntas sobre la lectura, sobre este texto expositivo.
Entonces vamos a tenerlo claro, ¿ok? Esto es el preámbulo de la clase, así que vamos a apresurarnos un poco, pero yo necesito que de repente Adrián le dé una segunda lectura. Religiones indoeuropeas. Las religiones indoeuropeas. Entre los indoeuropeos existe una enorme cantidad de diferencias en los modos de vida, pero también en coincidencias la religión se encuentra entre esos elementos que la cultura ha modificado. A primera vista, las religiones de los griegos y de los védicos, de los celtas, de los romanos o de los vikingos resultan muy diferentes. A Por primera ejemplo, vista. el dios de la... Ojo, a primera vista. Dice que las religiones de los griegos, de los védicos, de los celtas, de los romanos, pareciera que fueran diferentes a primera vista. Pero si te pones a detallar, luego dice, no bien, tienen similitudes en sus religiones. Sigue, Adrián. Por ejemplo. Por ejemplo, el dios de la guerra se llamaba Marte entre los romanos, Indra entre los védicos, Ares entre los griegos y Thor entre los vikingos. Sin embargo, comparten algunos rasgos o elementos. Ajá. Entonces los dioses, Adrián, los dioses tenían nombres diferentes, ¿cierto? Ahí dice, miren, ve. Ahí están las diferencias, dice, ¿no? El dios de la guerra se llamaba Marte entre los romanos. Y en los védicos, el dios de la guerra se llamaba Indra. Y en los griegos, el dios de la guerra se llamaba Ares. Y en los vikingos, el dios de la guerra se llamaba Thor. ¿Ya ven? Ahí están las diferencias. Tienen diferentes nombres los dioses de la guerra. Ahí están las diferencias, dice, ¿no? Pero dicen que en el fondo estos dioses comparten muchos rasgos similares, muchos elementos. Vamos a ver cuáles. Sigue Thor, iba a decir, sigue Adrián. Los mitos sobre las guerras entre los dioses aparecen en los relatos griegos, indios, celtas, iranios y vikingos. Aunque el resultado no es el mismo, por ejemplo, en los relatos indios, un grupo de dioses, los vencedores, quedaron convertidos en amos del cosmos. En cambio, en Irán, el combate fue ganado por el dios Aura, que se convirtió en un dios único. Ya tenemos a los mitos, ahí está, también mencionan a los mitos donde hablan sobre los dioses, y ahí hay, bueno, donde los dioses siempre son vencedores, los dioses siempre son dioses, pues, ¿no? Poderosos, ¿no? Pero hay ciertas diferencias, ¿no? Porque dice que en ciertos relatos griegos los dioses en su conjunto salen vencedores, pero por ejemplo en Irán los mitos dicen que solamente un dios es el vencedor, no muchos dioses, ¿no? Pero bueno, el punto es que los dioses son seres poderosos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? En eso se parece. Sigue con estos parecidos, con estas semejanzas, Adrián. El parecido entre ciertas palabras y lenguas indoeuropeas ha permitido hallar raíces comunes. Si madre se decía mater en latín y griego, matar entre los indios y los iranos, mati entre los esclavos, mote entre los lituanos o mothir entre los germanos. Era mi. Era muy probable que ese parentesco se pudiera encontrar también en otros aspectos. Por ejemplo, en la religión. Una palabra similar en las diferentes lenguas de estos pueblos sirve para nombrar a Dios. Los romanos lo llamaban Deus. En la India, Deva. En Irán, Daeva. Los lituanos denominaban Dievas al soberano cielo. Los griegos, Dios. Este parecido no puede ser fruto de la casualidad. Entonces, chicos, nos siguen hablando de que en realidad a primera vista parecen estos indoeuropeos muy diferentes. Los griegos parecen diferentes a los eslavos a los iranos a los indios. Supuestamente parecen diferentes, pero después han descubierto que tienen grandes similitudes. Hay palabras que tienen un mismo origen, ¿no? Por ejemplo, cómo se define a un dios,
¿no? También han encontrado que los dioses de esos diferentes grupos indoeuropeos, si bien es cierto, tienen nombres diferentes, pero tienen características comunes. Se parecen en sus conductas y sus elementos. Entonces, en realidad, pues especialmente en la religión, la cultura ha encontrado mayores similitudes en estos grupos indoeuropeos. Continúa, mi querido Adrián. Me falta 1 minuto y medio para que termine la sesión. Ya. Sí, sigue, hijo. También algunos ritos o costumbres cantaban con elementos parecidos. Por ejemplo, al dedicarse... Contaban, chavo. Contaban. Igual que el chavo que cambia la palabra. Cantaban, dice. Contaban. Contaban con elementos parecidos, por ejemplo, al dedicarse al pastoreo en su origen. En los rituales y mitos de los diferentes pueblos indoeuropeos tuvieron mucha importancia a los bueyes, los caballos y las ovejas. Por eso los jóvenes debían demostrar su valentía con una prueba iniciática, un rito que los convertiría en adultos. El robo de ganado a otros pueblos, hay numerosos relatos entre griegos, celtas o indios en los que se cuenta como los grandes héroes lo habían hecho y se veía no como un acto incorrecto, sino como una gran hazaña, ¿no? Entonces, esta es otra similitud que nos encontramos entre los indoeuropeos, sus ritos, sus mitos. ¿Ok? Muy bien, seguimos.